De hoy les vamos a exponer la influencia de los medios de comunicación en las masas. Nuestro grupo está conformado por Héctor Vaquero, Jason Aldana, Jennifer Ramos y yo, Julio César Perosa. Bueno, vamos a empezar hablando de los medios de difusión como instrumento de manipulación. Vamos a abarcar desde los inicios del lenguaje, el tema de los inicios del lenguaje y cómo el lenguaje ha constituido de pronto la esencia del hombre. Entonces, el lenguaje como eje comunicativo. El lenguaje es una creación cultural, colectiva, social, que juega un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento. Como todos ya sabemos, el lenguaje ha sido elemental para el desarrollo intelectual del hombre, ya que pues, al relacionarse con otras personas, el hombre fue adquiriendo un poco más de sabiduría y de pronto una ayuda que no tenía antes cuando carecía de lenguaje. Por eso entonces tuvo que establecer códigos y tuvo que establecer formas de comunicación para acceder a ese mundo de la socialización con otras personas. La palabra, pues como todos ya sabemos, encierra un pensamiento verbal, un ejercicio de pensamiento más que todo. Por tanto, pues pertenece a dos dominios, tanto el dominio de la comunicación, del habla, como el dominio del pensamiento. El lenguaje es elemental en la comunicación humana y dirige nuestras operaciones mentales y las encausa. Como todos ya sabemos, el lenguaje es fundamental para de pronto hacer las cosas difíciles un poco más fáciles, porque nos podemos sustentar de pronto las dificultades y sortear las dificultades en un grupo de personas y no solo personalmente. Por otro lado, el lenguaje parte de la esencia del hombre. Pues como todos ya sabemos, el lenguaje se modificó también con el pensamiento del hombre, como de pronto lo dije anteriormente, y el hombre pues modificó su cuerpo, se modificó anatómicamente para el acto del habla. Sus cuerdas bucales evolucionaron, ya de pronto dejó de lado los gritos y los sonidos así sin sentido, y de pronto modificó en códigos y en palabras más concretas para dar a entender de pronto lo que pensaba y a los de su misma especie. La socialización, factor principal de la comunicación. Obviamente el acto del habla se dio a partir de que el hombre intentó dar a entender sus pensamientos a los de su misma especie. De ahí fue evolucionando de pronto los gritos a palabras, y las palabras, pues como todos ya sabemos, son ya mensajes mucho más codificados, totalmente entendibles, y esto dio origen a infinidad de soluciones para el hombre. Y el hombre como especie netamente social, dependiente de la comunicación y predestinado para la misma. El hombre es un animal de socialización. Él no podría vivir sin otra persona, porque realmente no se constituiría a sí mismo y de pronto no formaría las bases esenciales para el mismo. El medio de información y medio de comunicación. La comunicación, pues como todos ya sabemos, o pues lo que se dice, es el proceso por el cual el individuo entra en cooperación mental con otro hasta que ambos alcancen una conciencia común. No se puede llamar comunicación a un acto que es totalmente individual, que no cabe a las refutaciones y no cabe de pronto a los pensamientos de otra persona. La información es un acto totalmente, por así decirlo, envidioso, porque pues como ya lo dije anteriormente, no da lugar a especulaciones ni a otras opiniones. Es una transmisión unilateral de mensajes de un emisor a un receptor, no a ninguno, solo hay un emisor y un receptor, como lo acabo de decir. El medio de comunicación como término errado. Para los teóricos investigadores latinoamericanos, los medios masivos de comunicación de la actualidad no son medios de comunicación,
sino medios de información o medios de difusión. Para lograr ser medios de comunicación tendrían que cambiar su modo de operación, estructura y funcionamiento. Pues eso ya lo acabé de decir anteriormente. No se les puede llamar medios de comunicación, simplemente transmiten un mensaje, a nosotros nos llega ese mensaje, lo codificamos y de pronto modificamos también nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver la vida. La influencia de los medios en las masas. La forma de operar de los medios se convirtió en el modelo referencial y en paradigma de la comunicación. Esto tan solo se enfocó en transmisión de señales y mensajes. Fueron las poderosas empresas propietarias de los medios los que impusieron la forma de concebir la comunicación. Entonces ya para todos nosotros la comunicación o los medios de comunicación son precisamente eso, lo que dice un receptor y lo que dice un receptor, lo que dice una persona y lo que codificamos nosotros sin darle lugar a la especulación. Los efectos de las transmisiones de los medios masivos en las masas. Irónicamente, los medios masivos desinforman y crean falsas concepciones en sus usuarios, contribuyendo al beneficio de unos pocos. Existen ejemplos claros en la publicidad incentivando al consumismo en una forma de pensar unificada. Pues esto se ve evidenciado en la publicidad y se ve evidenciado más que todo de pronto en lo que vemos y en lo que entendemos. Eso nos incentiva de pronto a comprar cosas que no necesitamos, a pensar cosas que de pronto con las que estamos en desacuerdo, pero sin embargo se introducen en nuestro subconsciente y pues lo dejamos así ya de lado. El pensamiento que teníamos autoritario. Vamos a darle paso a mi compañero Héctor, que se va a enfocar un poco más en la relación de la pedagogía y la comunicación. Pedagógico y la comunicación dentro de este. Hay tres tipos de pedagogía. Primero hablaremos de las pedagogías y después de cómo íbamos relacionando la comunicación dentro de cada campo. La primera es la tradicional, es la que está basada en la transmisión del conocimiento y de los valores de una generación a otra, del profesor al alumno, de la élite instruida que sería el profesor, a las masas ignorantes que sería el alumno. Bueno, la comunicación en la educación tradicionalista en la que estamos tratando es muy unidireccional. Se tiene concebida al profesor como la masa más compleja y al alumno que es el único que memoriza y deposita la información que da el profesor. Bueno, el modelo y su aplicación. Vamos a ver, se da muy poca importancia al diálogo y a la participación del estudiante. Se premia la buena retención del contenido, la memorización y se castiga la reproducción poco fiel. La elaboración personal del educando es asimismo reprimida como error. Los resultados de esta pedagogía puede tener muchas partes buenas, muchas partes malas. Veremos unos resultados dentro de esta pedagogía. El alumno o el oyente o el lector, el público, se habitúa a la pasividad y no desarrolla capacidad de razonar y su conciencia crítica. Se fomenta una estructura mental de acatamiento al autoritarismo. El alumno internaliza la superioridad y autoridad del maestro, actitud que luego transferirá al plano político y social. Esta comunicación es muy, como ya venía diciendo, unidireccional y no da al alumno la manera de retroalimentarse, de cuestionarle al profesor el conocimiento. Ahora veremos la segunda educación, que sería la que pone énfasis en los efectos, que sería la conductista. Corresponde a la llamada ingeniería del comportamiento y consiste esencialmente en moldear la conducta de las personas. Bueno, vamos a ver el modelo y su aplicación. Rechaza el modelo libresco. Está planteada en una comunicación con retroalimentación, o sea, unidireccional, pero también bidireccional, ya que el estudiante responde a lo que el profesor le enseña y cuestiona esas actitudes para retroalimentarse. Ahí podemos ver, digamos, dentro del plano pedagógico conductista, el plano en las tres facetas de estímulo, respuesta y reforzador, que se le insinúan al alumno con un fin previsto. En esta imagen podemos ver un perro dentro de un aro y un alimento. Ahí sería el estímulo, sería el aro,
la respuesta sería que el perro pasara por el medio del aro y el reforzador sería el alimento que se le haría como reforzador, ya bien dicho, para que el perro se acostumbre a esa conducta que sería el fin previsto para el que está domando el perro. Las consecuencias de este modelo pedagógico es que son establecidos los objetivos de manera específica y dirigida por el programador, que sería el profesor. El educando se acostumbra a ser guiado por otros, que sería el alumno. El alumno se acostumbra a ser guiado y no coge una conciencia crítica de su realización misma. El suministro de enseñanza en forma individual tiende a aislar las personas, a no dar ocasión a la actividad cooperativa y solidaria. La comunicación en este campo, como ya venía diciéndolo, se da del emisor, mensaje, receptor y retroalimentación que se daría del estudiante al profesor, el cuestionamiento para que el estudiante mismo vaya teniendo una conciencia crítica de lo que se dice. Cuando aprendemos a cuando aprendemos a expresar nuestro mensaje en términos de respuestas específicas por parte de aquellos que lo reciben, damos el primer paso hacia la comunicación eficiente y eficaz, según David Berlo. ¿Es eficaz el modelo conductista? Es una pregunta que se plantea a este modelo, ya que cabría decir que guiar una conducta a unos alumnos sería la programación adecuada para todo, pero no es así. De hecho, conviene en lugar anotar que en sus aplicaciones educativas específicas este método mecanicista presenta más fracasos que éxitos. Por fortuna, los seres humanos no somos tan moldeables como los suponemos. En la tercera educación ponemos énfasis en el proceso. La educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo. Es transformarlo, según Paulo Freire. No busca informar, tampoco para conformar comportamientos, sino que busca formar a las personas y llevarlas a transformar sus realidades. El papel necesario de la información en la pedagogía encamina al proceso. Hay críticos que son más freiristas que Freire. Paulo Freire es un pedagogo brasilero que comenzó a crear esta conciencia pedagógica para así tener un ambiente didáctico dentro de los profesores y dentro de la comunidad que aprende y que se autodesarrolla, autorregula. La conclusión de este marco comunicativo es: sabemos que el proceso pedagógico se da necesariamente la acción de comunicación, ya sea oral, visual, etc. Este proceso debe estar encaminado al uso correcto y adecuado que limita el contexto, y dentro de él se debe desarrollar una comunicación fluida y comprensible, guiada a un método o finalidad prevista, teniendo en cuenta todos los factores que se manejan y afectan la buena comunicación y la buena percepción del mensaje. Muchas gracias. La comunicación como medio sensacionalista. Los medios de comunicación en los últimos tiempos han ido tomando un papel de promocionar la discriminación, el abuso, la sexualidad, el morbo, la violencia y el consumo en exceso, sin olvidar su constante ataque a una estética sin censura que hace más llamativa su imagen. Pero todo esto hace parte de una cosa que se llama rating, que es aumentar el índice de ventas de su producto, y están perdiendo en cuenta la idea de hacer una comunicación constructiva y una posición reflexiva. ¿Cómo se identifican estos medios sensacionalistas? En este tiempo la prensa predomina la crónica roja, que es el relato de hechos sangrientos o violentos donde están involucrados los personajes de una comunidad no muy beneficiada. También lo que importa es la pornografía o el exceso de imágenes morbosas. A continuación veremos una imagen que hace referencia a los periódicos con más fuerza. En el próximo video vamos a ver cuál es su intención de la prensa sensacionalista. Desgraciadamente esta es una orientación creciente de la prensa, la búsqueda del escándalo, hacer de la información un divertimento, un entretenimiento, una diversión. No digo que no hay excepciones, pero son excepciones. Los periódicos que eran los más serios en el pasado, hoy en día cada vez abre más páginas a la chismografía, por ejemplo, la chismografía que muchas veces es infidencia, la búsqueda del escándalo. Esa es una realidad de la prensa de nuestro tiempo, en la que comulgan tanto los países más cultos, más civilizados, como los países más subdesarrollados. Es una realidad que tenemos que reconocer y tratar
de corregir, porque si la prensa pierde seriedad y se vuelve una forma del entretenimiento, nosotros estamos perdiendo un instrumento extraordinario para defender la libertad, para defender la democracia, para luchar contra la corrupción. Creo que ese es un fenómeno hoy en día universal y es un fenómeno que debemos ver con gran preocupación, porque una prensa amarilla, una prensa puramente chismográfica y escandalosa, pues es lo que favorece más el populismo y es lo que todos los dictadores quisieran tener, ¿no? Una prensa que divierta y que no preocupe, que no llame, digamos, al espíritu crítico, a ponerse en acción. Creo que ese es un problema muy serio y que tendríamos que encararlo de una manera más responsable de lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre cuál es el problema que se plantea pues, en el trabajo de investigación. Y es que muchas personas creen o se dejan influenciar de pronto de los medios. Los toman de pronto como ejemplo para su vida, como son el caso de las novelas o incluso en las noticias, se dejan influenciar tanto que lo adquieren como su forma de pensar. Entonces no carecen de autonomía, simplemente se dejan llevar por lo que opinan de pronto dichos medios de comunicación y no se dan a la tarea de investigar cómo son en realidad las cosas. Por otro lado, la pregunta es, ¿realmente los medios influyen? ¿Realmente las personas se sienten identificadas con estos medios? Para obtener la respuesta a esta pregunta, o a estas dos preguntas, vamos a analizar los videos que pues, tomamos ahí con las distintas personas. Y como objetivo de investigación, pues nos dimos a la tarea de conocer un poco más a fondo cómo es el pensamiento de las personas, qué piensan ellos de los medios, qué medios usan, qué influencia tienen los medios en sus vidas, si es en realidad, si es cierto lo que estamos diciendo o de pronto si es falso y refutable en algún sentido. La estrategia de trabajo, pues como ya lo dije, son los videos y la socialización con las personas. Creo que es la mejor herramienta porque de ahí podemos conocer la vida de ellos, la forma de pensar, la forma de uso de los medios, qué tan importantes son para la vida de ellos. Y pues solo quería señalar este tipo de cosas ya que es una parte fundamental del trabajo y debemos tenerlo en cuenta. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes. Quiero preguntarle qué medios de comunicación utiliza con frecuencia. Medios de comunicación, con los normales que hay ahorita, ¿no? ¿Qué utiliza? ¿Radio, televisión? No, radio y televisión. Radio y televisión. ¿De qué forma los medios de comunicación influyen en su vida? Pues más que todo es los medios de comunicación, más que todas las noticias, es lo que más que escuchan. ¿Y usted se siente informado con esos medios de comunicación? Pues en parte es lo que le tratan de informar a uno. Hay veces que las noticias no llegan como son, ¿no? Se comen parte. ¿Y qué tan dependiente se siente de la información que dan los medios de comunicación, las noticias? Pues lo más que todo que uno tiene que saber, pues que cuando nos digas que verdaderamente le interesan a uno, ¿no? Porque si no, pues para que no va a poner a escuchar eso. Ah, bueno. Muchas gracias, Leonardo. Quiero preguntarle qué medios de comunicación utiliza con frecuencia. Televisión. Televisión. ¿Algún otro? No. ¿De qué forma los medios de comunicación influyen en su vida? Desde el televisor para yo veo la novela, las noticias. ¿Y qué tan dependiente se siente la información de los medios de comunicación? Independiente, si no quiere. Sí, o sea, ¿realmente cree conveniente o lo aplica a su vida lo que está recibiendo de las noticias, todo lo que recibe la información que recibe de las noticias o de las novelas?
Bueno, pues de pronto en las novelas, pues que le dejan a uno una enseñanza, la cotidiana, O sea lo que mismo. usted se acoge a lo que de pronto le puede enseñar las novelas, lo aplica a su vida. Hay veces. Entonces, listo, señora, muchas gracias. Bueno. Te queremos preguntar, ¿qué medios de comunicación utilizas con frecuencia? Tanto las redes sociales como las cartas, me gusta mucho escribir. Ok, ¿de qué forma los medios de comunicación influyen en tu vida? Digamos que muy poco, porque no me gusta creer mucho en las cosas que veo, más me gusta experimentar. ¿Y qué tan dependiente te sientes de la información que te brindan los medios de comunicación? Digamos que muy independiente porque no me gusta, digamos, creer mucho en eso. Ah, ok, listo. Te agradezco mucho, no es más. Gracias.